que estás en los cielos. Señor, cada día buscamos tu rostro, sabiendo, Señor, que de ti emana toda dádiva y todo don perfecto. De ti viene lo positivo para nuestra vida. Tú estás siempre, Señor, pendiente de cada uno de nosotros y nos bendices en gran manera. Esa noche, Señor, te pedimos que seas tú obrando, Señor, en cada una de estas peticiones que están delante de ti. Te ruego en el nombre de Jesús que te glorifiques, que les bendigas, que derrames misericordia sobre ellos, que los sanes, Señor, para la gloria de tu nombre. Tu Santo Espíritu, Señor, esté fluyendo en la vida de ellos, siendo propicio, Señor, a cada uno, dándoles, Dios, ese milagro que necesitan. Ahora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote también a través de tu palabra, ya sea en sala, Señor, o a través de las páginas sociales. Seas tú glorificándote, Señor, a través de ella, alimentando, Señor, nuestros corazones, tocando, Señor, salvando las vidas, perdonando al necesitado, Señor, y que cada día se añadan, Dios, los que han de ser salvos. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos en gran manera, en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. El libro de los Romanos, corresponde estudiar el capítulo número 15 del libro de los Romanos, y lo vamos a hacer del verso 1 al verso 12. Y dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta oportunidad encontramos al apóstol Pablo con sus exhortaciones, pero que hoy van dirigidas más a aquellos hermanos que son más fuertes, que son más sabios, que son más conocedores de la palabra. Y tomando como ejemplo a los judíos y a los gentiles, Pablo habla de esta manera y hace ver que al que tiene mayor conocimiento, al que es capaz de soportar cualquier acción, porque a él le corresponde
mayor responsabilidad, puesto que por comprender mejor la palabra, por comprender de una forma más amplia el alcance de la obra de Cristo, si eres fuerte, tienes la capacidad de soportar, de emplear las fuerzas espirituales para soportar las manifestaciones de debilidad de la conciencia de los más débiles. Y es aquí donde Pablo exhorta a aquellos que de una manera u otra son más sabios, con mayores conocimientos, con mayor capacidad para soportar, que viven las experiencias de los frutos del Espíritu, a ayudarle a los más débiles, a aquellos que no captan como deben de captar, a aquellos que son nuevos, por ejemplo, en la obra y que necesitan un apoyo grande, a ayudarles a que sigan adelante, a que se levanten con fuerza, a que reciban esa palabra y que vivan en la fe como los fuertes viven en la fe. Nosotros debemos de recordar que no estamos aquí en el mundo con el fin de agradarnos a nosotros mismos. O sea, de nada sirve que yo venga y le demuestre a usted gran capacidad de la palabra si al final no le ayudo para nada. De nada me sirve de que yo tenga amplios conocimientos de ella y cuando usted tiene una necesidad, yo ignoro esa necesidad. No sirve de nada. Porque la ley del amor es lo contrario al egoísmo, que busca su propia satisfacción. Y el apóstol Pablo es claro y nos da a entender que no debemos de juzgar a nadie, y si lo vamos a hacer, que lo hagamos en un justo juicio bajo la cobertura de la Biblia o con base a las Escrituras. Y es ahí donde fallamos la mayoría o fallamos todos. Es allí donde todos tenemos problemas, porque las Escrituras, la mayoría las tenemos de adorno. O sea, las cargamos porque hay que cargarlas para aquellos que las cargan, y algunos ya ni eso hacen. Ya no las cargan porque les da pena que les miren el librito, que ya saben que al tener el librito en la mano, los de fuera lo primero que van a señalar es cristiano. Y si es cristiano, tiene que dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de Cristo. O sea, es decir que nosotros, o la mayoría, hemos agarrado la Biblia, la tenemos de adorno, no la leemos, y si la leemos, tomamos aquellos versos que nos convienen, y los que no nos convienen los hacemos a un lado y los dejamos de lado. Entonces es ahí donde nosotros pedimos y comenzamos a fallar. Y aunque para aquellos que son lectores de la palabra, pero que usan la palabra con dolo, ya saben que es pecado. Pablo nos dice que como creyentes debemos de ser pulcros, limpios, perfectos, instruidos y moldeados por el Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de ser testimonio vivo a los demás que verdaderamente el Señor ha obrado en nosotros, y que al mismo tiempo debe de notarse los frutos del Señor o para con el Señor en nosotros. ¿Por qué? Porque, o sea, ser cristiano de nombre es fácil. Decir ser cristiano es fácil. Aparentar una vida de santidad también es fácil. El problema es que las raíces que nosotros tenemos dentro no nos permiten vivir un mundo de apariencia, porque al final nos engañamos a nosotros mismos. O sea, salimos a la calle y se nos sale el viejo hombre, la vieja mujer, salimos a la calle y damos malos testimonios, y entonces la gente observa y dice, para ser como eso, no, mejor me quedo en mi casa. ¿Por qué?
porque no estamos cumpliendo con dar testimonio como la palabra nos enseña. No estamos siendo imitadores de Cristo como Cristo así también nos enseña. No estamos siendo imitadores de Pablo como Pablo nos lo demanda y nos dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo dijo: dad frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero preguntarle a usted, que ya tiene varias horas de vuelo, ¿ha dado frutos dignos de arrepentimiento? ¿Ha cambiado usted en su estado como creyente? ¿Está haciendo buenas obras delante de Dios y delante de los hombres? ¿O sigue siendo el mismo cristianaco de siempre, en donde vengo a la iglesia, pero por aquí me entra y por aquí me sale? En donde no le doy la debida importancia a todo aquello santo que viene del Señor, aquella palabra que viene de Dios para santificación nuestra. Yo sé que todos estamos propensos a cometer errores, a cometer pecados. Todos estamos propensos. Pero debemos de aprender en primer lugar a humillarnos, a aprender de la confrontación que recibimos y de la palabra de la Escritura, que siempre estará exhortándonos a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Yo sé que nadie es perfecto y hemos abusado muchas veces del pecado, de acciones que denigran nuestra existencia, de acciones que nos alejan de la presencia de Dios, de toda índole especial, incluyendo lo que es la soberbia y el orgullo, que es lo que más emana en medio nuestro. Porque al querer ser mejores que nuestros hermanos, al querer demostrar con ego que soy mejor que los demás, lo único que estoy demostrando es que soy un completo ignorante, y que en mi ignorancia trato de apantallar lo que en realidad no tengo. Yo le digo, cuando un hermano se acerca a otro para demostrarle que es sabio, lo único que demuestra es que es ignorante. Y Pablo es claro en ello y dice: ¿te crees mejor y más maduro? Dice Pablo, sé ejemplo. Si verdaderamente eres sabio, sé ejemplo a los demás, pero no pasándote en un ejemplo cualquiera, sino siguiendo los pasos de Cristo, poniendo en práctica aquellas palabras que hemos aprendido de parte del Señor, en donde damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hoy que estamos en momentos de necesidad, porque todos, independientemente, estamos en momentos críticos, en momentos de angustia por lo que está sucediendo, ¿qué pasa con la mayoría? Se alejan, se corren, se van. Si miran al hermano con necesidad, mejor dan la vuelta. Es de seguro a pedirme bien. Y aunque así fuera, no importa, porque para eso nos mandó el Señor. Para que nos ayudemos los unos a los otros, para que sigamos hacia adelante y seamos de victoria para los demás. Eso nos lleva a una enseñanza, que es lo que queremos meditar en esta oportunidad, y que hemos denominado el carácter de la misión divina. El carácter de la misión divina. Vea esto. No solo basta decir que nosotros somos cristianos, yo se los he dicho 1000 veces. Todo el mundo dice que es cristiano. Hasta los que están allá afuera dicen que son cristianos, los brujos dicen que son cristianos y llaman ahora entre ellos como hermanos y a todo el que llegue, el que es hermano. Pero decir amar a Dios y no amar a tu hermano, no amas ni al uno ni al otro. ¿Y cómo puedes decir que tú amas a Dios si al que tienes enfrente no lo amas? ¿O cómo puedes decir que amas al que no ves si al que ves no le tiendes la mano? Máxime si me acerco
porque espero algo a cambio, entonces me estoy convirtiendo en un hipócrita. Entonces Pablo esta noche nos exhorta que nosotros seamos diferentes, que demostremos las obras que verdaderamente hacen que Dios se glorifique en nosotros y nosotros exaltemos a Dios. Y a eso se refiere Pablo cuando nos habla de ser pulcros, limpios, perfectos, instruidos y moldeados en el Señor. Y a eso mismo se refería Santiago también cuando dice Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Claro, allá en el mundo han agarrado al revés el significado, porque no está diciendo que son las obras las que salvan. Pero si usted tiene fe y si usted es un creyente del Señor, debe de actuar con fe y debe de hacer obra y dar frutos dignos de arrepentimiento, donde Dios se glorifique, Dios bendiga y Dios se exalte en cada uno de nosotros. Que demos muestra verdaderamente de que Dios ha obrado en nuestra vida. Ahora vea esto. Yo sé que cada quien piensa de una forma diferente. Hay un dicho que dice: cada cabeza es un mundo. Es cierto. Usted sabe, cada uno de ustedes tiene una mente, un concepto, una forma de ser, y piensa como usted quiere pensar, pero por lo general no congenian los pensamientos. Y entonces esa cantidad de mentes diversas, más que todo en la obra dicen tener la razón, y al final alguno como pastor, a la luz de la palabra, tiene que irle señalando dónde está cometiendo el error y dónde no, y dónde sus pensamientos están errados y dónde no. Y a algunos ni les agrada que uno les diga, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor hay una diversidad de pensamientos, pero el mandato del Señor es, dice el verso 6, que seamos unánimes y a una voz glorifiquemos el nombre de Cristo. Que seamos unidos en el Señor, de un mismo pensamiento, de un mismo sentir en el Señor, para que la obra de Dios crezca y el Señor se glorifique. En la Biblia hay un ejemplo, hay muchos, pero hay uno que es bien grande en el libro del Éxodo, capítulo 18. Cuando salió Israel del cautiverio de Egipto, y dice la palabra que fueron más de 600,000 hombres, sin meter las mujeres y los niños. Y después de estar 430 años en cautiverio, recibiendo latigazos y recibiendo prove, cada uno tenía un montón de problemas que discutir. Y entonces consultaban todos a Moisés, y entonces Moisés los había puesto en fila, y él iba platicando con cada uno. Ya se puede imaginar, si todavía hubiera continuado de esa forma, por aquí estaría todavía queriendo dar las últimas consultas. Pero Dios viene y viendo lo que se está dando, y viendo que cada cabeza es un mundo y que cada quien tiene una serie de situaciones, entonces usó a Jetro, el suegro de Moisés, y viene Jetro y le dice: tú estás equivocado, esa forma de actuar no es la correcta, oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Escoge tú, le dice, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Cada uno de ellos que vaya juzgando la necesidad conforme al límite que Dios le da. Los casos difíciles, eso míralos tú. Y Moisés actuó tal como Dios así lo había hecho. Y aún hasta en nuestros días esa es la forma de trabajar de nosotros, en donde cada situación que se vive, si es breve, pues usted la discute con su líder del grupo. Si es un poco más fuerte, la discute acá con el coordinador con el cual sirve. Pero si es ya asuntos graves y delicados, pues entonces tendrán que tratarlos conmigo.
porque ese es el proceso que el Señor ha establecido. Y no andar haciendo comentarios con gentes ajenas que no tienen ninguna razón de ser. Igual, el llamado siempre será a sentir o a vivir el sentir que hubo en Cristo, que todos actuemos en la unidad y en la unanimidad con Cristo Jesús, unidad en Cristo y con Cristo, para que el Señor sea glorificado. Esto nos hará tolerantes, nos hará pacientes, nos hará serenos. ¿Qué quiere decir eso? Que los frutos del Espíritu comenzarán a fluir en nosotros y nosotros creceremos espiritualmente. Aquí ya tenemos problemas muy serios nosotros, porque si no nos toleramos entre nosotros mismos, mucho menos nosotros vamos a tolerar a aquellos de afuera, o aquellos, especialmente los judaizantes, que aunque ellos andan medio torcidos, por no decir torcidos completos, pero también necesitan que se les hable de palabra viva, de palabra divina, de palabra fuerte que viene del Señor, para que ellos cambien y sigan el curso que verdaderamente Dios nos ha trazado. Si nosotros seguimos en la misma secuencia que hemos estado aprendiendo, entonces nos comportaremos como los demás, actuando en una forma hipócrita, en donde empezamos a tratar al hermanito: gracias mi hermano, usted es mi hermano, yo lo quiero mucho, pero por detrás le está pegando la puñalada en la espalda. La palabra nos enseña, dice el verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros tiene un compromiso consigo mismo y con los demás, a agradarnos los unos a los otros, a agradar a nuestro prójimo, sea creyente o no. Nuestro deber es agradarlo, para que Él busque, para que Él vea el ejemplo en nosotros y quiera ser un servidor más o un seguidor más del Señor. Para que podamos entender esto, veámoslo a la luz de los detalles, lo que Pablo nos está diciendo. Dice el verso 1 y el verso 3. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo, dice el verso 3, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vea esto. Hoy día parece que hay una lucha con nosotros mismos por querer demostrarle a los demás que somos espirituales. Y entonces venimos y cometemos acciones o hacemos acciones que en realidad no nos señalan como una persona íntegra delante de Dios. Al contrario, nos muestran faltos en todo. Ya se los he dicho, yo por eso aborrezco los famosos especiales. Porque ¿cómo va a venir alguien de allá que está en pecado, que está todo hecho leña, que ha cometido atropello contra su hermano, contra su vida misma? Y entonces viene, sube acá y le canta un especial al Señor, y según él, el Señor está agradado con eso, pero no hay arrepentimiento, no hay búsqueda, no hay nada que diga que verdaderamente la persona ha cambiado. ¿Y qué dice la Biblia? Nada contaminado entrará al reino de los cielos. Entonces, hoy parece que queremos demostrar tener espiritualidad, queremos demostrar quién es más íntegro delante del Señor y delante de los hombres, pero sin embargo descuidamos todas aquellas áreas que nos llevan a la bondad, a la misericordia para con nuestro prójimo. Cuando vemos a nuestro prójimo con necesidad, le damos la espalda. Cuando vemos a nuestro prójimo con hambre, no le damos de comer. Cuando vemos a nuestro prójimo con alguna necesidad, cambiamos de calle, de ruta, en fin, nos hacemos los desentendidos. Y no estamos trabajando en la obra como el Señor así lo estableció cuando dijo: dad de gracia lo que de gracia has recibido. O sea, nosotros somos creyentes, somos cristianos, optamos hacia la vida eterna, no por nuestros méritos,
sino porque al Señor le plació derramar de su gracia sobre cada uno de nosotros, tendernos la mano para que nosotros nos agarremos de Él y recibamos de Él su misericordia. Pues así como nosotros hemos recibido de gracia y el Señor nos ha bendecido, así somos llamados también nosotros a bendecir a los demás, a bendecir a todos aquellos que necesitan del Señor. Pero también ahí estamos fallando, porque la mayoría solo mira sus intereses, la mayoría solo mira su porvenir. O sea, llegamos a un extremo tal que maltratamos a nuestros hermanos, dañamos a aquellos que son considerados más débiles o los que tienen poca fe. Los ignoramos, no los volteamos ni a ver. ¿Qué dice el verso 1? Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no puedes bendecir con una mano y con la otra maldecir. No puedes decir que tú eres cristiano y estás dañando a tu hermano. No puedes decir que tú eres una persona espiritual genuina y a tu hermano lo miras con recelo. Porque nosotros hemos sido llamados para servir y no para ser servidos. Por eso en el verso 3 dice Pablo: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, Cristo es nuestro mayor ejemplo de entrega, de humildad, y a Él debemos nosotros imitar siempre, siendo todo para Él, por Él y para la gloria de Él. Cristo jamás dijo ser suyo nada. Cristo jamás se exaltó entre medio de la humanidad, al contrario, siempre con humildad se acercó al necesitado y lo ayudó. Y aún cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, fue humilde y con humildad recibió el castigo para darnos a cada uno la victoria que hoy nosotros gozamos. Por eso es que no debemos de exaltarnos en nada, porque el único que merece exaltación y gloria es nuestro Cristo glorioso. Él se dio a sí mismo para servir a otros a tal punto que pudo soportar las ofensas. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se desarrollara, para que la gloria de Dios descendiera sobre la gentilidad y la gentilidad recibiera esa capacidad de ser salvos por medio de Cristo. Así nosotros de igual manera estamos llamados a hacer lo mismo, a seguir los pasos de Cristo y a imitarlo a Él en todo momento y en todo lugar. Dice el verso 4 y el verso 6: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo no solo nos está dando el mandamiento, sino que nos muestra que nosotros, teniendo una nube de testigos, sigamos adelante en esa lucha por alcanzar la gloria del Señor. Para muestra hay un ejemplo bien grande, como repito, hay muchos, pero miremos a Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo cuestionaron, lo señalaron y le llegaron a decir: Jesús bautiza más gente que tú, aunque Jesús nunca bautizó a nadie. Y Juan le respondió y les dijo con humildad: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de exaltación y de gloria. ¿Quién es el que iba a crecer? Cristo. ¿Quién es el que va a menguar? Usted y yo. Que Juan no buscaba agradarse a sí mismo, sino que buscaba agradar a Dios, aquel que lo había tomado como soldado. Y ese debe de ser nuestro concepto también. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los demás, agradar al Dios de la gloria, agradar a nuestro Cristo glorioso.
porque es el mismo sentir que hubo en Cristo cuando dijo: no he venido a servir, no he venido a ser servido, sino a servir. Y Él mismo dio ejemplo, y aunque no lo puso en práctica, hubiera sido bueno que lo pusiera en la práctica de la iglesia. Cuando agarró a los apóstoles y les empezó a lavar los pies a cada uno, tomando un librillo y un poco de agua, los sentó y empezó a lavarle los pies sucios y a darnos muestras de humildad, de entrega y de devoción al Señor. Nosotros debemos de obedecer las Escrituras porque somos llamados a ello, y somos llamados a tener un mismo sentir en el Señor, a vivir en unidad para con Dios, a que tus pensamientos sean los míos, tu sentir sea el mío, tus necesidades sean las mías y viceversa. Que no digamos ser nuestro nada como lo hacía la iglesia antigua, sino que compartamos en nosotros cada día, y aquellos que necesitan ayudarles a que se levanten. Dice el verso 6: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del verso 7 al 12, se habla de lo que es verdaderamente el carácter de la misión divina. Dice que recibió al judío para ser siervo de la ley, para revelarles a ellos la verdad y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos primero conocieran la verdad, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios de antaño. Y aunque este pueblo se había revelado, a ellos se les había dado promesa de que ellos recibirían palabra de Dios. Pero ellos desecharon la palabra. Ellos desecharon a Cristo. Ellos llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Entonces, de igual forma, ahora Cristo vino y se abocó a los gentiles para darles la salvación de tal manera que ellos glorificaran a Dios. Y es lo que hacemos día a día cada uno de nosotros. Glorificar a Cristo, cantarle alabanzas, adorarle, obedecerle, imitarle todo lo que es Él, si verdaderamente somos creyentes. Quitémonos la venda de los ojos, quitémonos la venda del corazón y sigamos la unidad en Cristo, porque esa unidad es el sentir del Señor, para que los propósitos de Dios se desarrollen y pueda prevalecer la tolerancia, el amor, podamos soportar las flaquezas de los débiles y no nos agrademos a nosotros mismos. Con eso termino. Cristo, cuando estaba ya en la cruz, ya para ser llevado a la cruz del Calvario, en el capítulo 17 de San Juan, Cristo está clamando al Padre. Y Cristo manifiesta este deseo en sus discípulos y le dice allá al Señor: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el carácter divino, ese es el carácter de la misión, que haya una unidad entre toda la iglesia del Señor, que no nos estemos viendo por denominaciones. Eso es un invento de la humanidad humana. Cristo vino por una sola iglesia, pura y sin mancha, y la compró en la cruz del Calvario, pagándola con su sangre preciosa, y no le puso nombre, no le puso denominación en la tierra, sino que todos debemos de ser de un mismo sentir y de un mismo vivir en Cristo. Cambiemos nuestras actitudes, sigamos los pasos del Señor, vivamos bajo la cobertura de Dios, amémonos los unos a los otros, así como Dios nos ha mandado, y entonces estaremos haciendo la obra de Dios, y Dios se glorificará en nuestras vidas. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie.